Queridos hermanos, paz y bien, que el Señor nos tenga con mucha bendición en este día que nos regala para unirnos en su santa palabra, bendiciendo el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos con una pequeña oración invocando al Espíritu Santo Paráclito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para pedirle que con su fuego que baje en este día sobre nuestros corazones, para que venga a encender nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, que venga a encender nuestra voluntad para siempre encaminarnos a la voluntad del Padre, bendiciéndole al Señor siempre en este día, dándole gracias por permitirnos reunirnos en este día en torno de Él, bendiciendo el santo nombre del Señor. Entonces, en el nombre poderoso de Cristo, empezamos este día de formación. Entonces, hoy tenemos este tema hermosísimo que es fuego sagrado, fuego profano. Vamos a ver que hemos estado viendo las últimas enseñanzas sobre ese fuego devorador que veíamos en Deuteronomio 4:24, que decíamos que ese fuego devorador, que sonaba un poco fuerte la palabra devorador, era el amor en movimiento de nuestro Dios, y que su nombre, como nos dice Números en el capítulo 43, versículo 13, nos dice es un Dios que se llama celoso. Entonces vimos ya dos clases de este fuego devorador, que es ese amor inmenso que nos tiene a cada uno de nosotros, y cómo el Señor Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 49, nos decía que Él ha venido acá a la tierra a arrojar fuego a la tierra. Que Él ha venido, dice literalmente en la palabra, yo he venido a arrojar fuego en la tierra. Eso es lo que veíamos las semanas pasadas, y cómo el Santo Padre, nuestro Santo Padre San Juan Pablo II, decía que ese fuego se encendió en el incendio de la cruz. Ahí se vino todo ese fuego que venía a arrojar nuestro Señor Jesucristo, y veíamos para qué nos mandaba ese fuego acá a la tierra. Entonces hoy vamos con todo lo que hemos visto de nuestro Dios celoso, que es ese amor incansable que busca hasta los confines, a los que estén más caídos, los que estén más lejanos a Él nos busca con ese amor misericordioso y ese amor poderoso. Así nuestro Señor se manifiesta a cada uno de nosotros con ese nombre que veíamos la semana pasada de celoso. Hoy vemos entonces este tema a continuación del fuego que estamos viendo, ese fuego devorador. Vamos a ver qué es entonces el fuego que sale y brota del trono mismo de Dios, del seno de Dios. Ese fuego que brota directamente de la presencia mismo de Dios. Porque vamos a hacer diferencia entre la palabra Kadosh, que significa en hebreo, Kadosh significa santo, ¿no es cierto? Como ustedes saben, santo. Y en Apocalipsis 4 nos canta, hay un cántico en el Apocalipsis 4 que nos dice: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Ya está diciendo el 3 veces santo, refiriéndose a Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice así 3 veces santo, primero tenemos que conocer que en el hebreo no había el superlativo de decir santísimo, ¿no? Entonces, pues, cuando era santísimo, algo muy santo, lo repetía 3 veces, pero también se repite 3 veces cuando está diciendo el Señor algo muy importante, cuando lo quiere hacer más sagrado lo que Él nos está queriendo comunicar, ¿no? Y tenemos la palabra sagrado, ¿no? Sagrado, en latín sacro, que es hacer algo sagrado. Entonces, cuando nosotros decimos que la palabra sagrado propiamente no se debe utilizar para Dios, porque a Dios no se le puede hacer sagrado, porque Él ya es el santo de los santos, lo más santo. Pero cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor entra a obrar en la historia de la humanidad, cuando Él entra a hacer sus milagros, sus portentos, nos viene a dar sus leyes, cuando Él se manifestó, por ejemplo, en el monte Sinaí, con estas trompetas, con ese fuego que bajaba y sonó su voz potentemente, cada vez que Él hacía eso, dejaba sagrado. Ya, entonces, sagrado es lo que el santo hace a algo, a alguien,
o alguna cosa que el Señor quiere hacer. Vamos a ir viendo durante toda esta enseñanza que es bien importante que nosotros podemos saber. Entonces, hacer algo sacro, algo que se convierte en sacro, es la acción del santo, 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 del santísimo, que es purísimo. Entonces, como decía, propiamente no se le puede decir a Dios sagrado, ¿no? Es sagrado todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todo lo que Él consagra. Él consagra, por ejemplo, lugares para que se le den culto a Él, como las iglesias, como los templos. Consagra a personas para que sean apartadas solamente para Él, y esas cosas son sagradas. No todos los vasos que tenemos para nosotros, para la liturgia, es sagrado. ¿Y por qué es sagrado? Porque el santo lo apartó, lo tocó, lo santificó. Entonces, por eso es algo sagrado. Y vamos a ver esta palabra para poder comprender todo lo que vamos a ver el día de hoy. Esta palabra, J-O-L, que es profano, la palabra profano, ¿ya? Y que dentro de esa palabra profano, en la raíz, está también la palabra extraño, extraño. ¿Qué es entonces todo lo que es profano? Lo profano es todo lo contrario a lo sagrado, completamente lo contrario a lo sagrado. Esto de aquí no tiene nada que ver lo uno con el otro, y lo profano, ¿qué hace? Desacraliza. ¿Qué significa desacralizar? Quitar lo sagrado, ¿ya? Lo que Dios apartó, yo lo tomo para otra cosa que no sea para Dios. Eso ya es profanar. Entrar, por ejemplo, a un templo con alguna forma, digamos, de ofender a Dios, de atacar una imagen, de cualquier cosa, eso ya es profanar lo sagrado, ¿ya? Entonces, profanar, no solamente estamos hablando que Dios utiliza, o sea, que el Kadosh, ¿no es cierto?, el santo, hace sagrado lugares, personas y cosas y lo aparta para Él, ¿no es cierto?, ¿ya? Y diríamos que todo lo que está fuera de lo que Dios ha hecho sagrado sería profano, ¿no es cierto? Todo lo que está fuera sería profano, pero para que sea profano, tiene que uno irse justamente en contra de lo sagrado. Y la palabra profano, que está extraño, la palabra importantísima es contaminar. Contaminar, ¿ya? Está contaminado cuando, por ejemplo, los macabeos, en el libro de los macabeos, regresan después del exilio y encuentran, dice la palabra de Dios, encuentran el templo profanado. ¿Qué significó? Que los pueblos extraños a Dios vinieron y utilizaron el templo de Dios y los vasos del templo de Dios para otras cosas, para otros dioses, que esa es la peor profanación. Vamos a ver qué es esto de fuego sagrado y fuego profano. El libro de Levítico, y vamos a ver que aquí en la palabra de Dios vamos a encontrar algo que sucedió hace 2800 años aproximadamente atrás, como qué tiene que ver con nosotros hoy, ¿no? Y hemos dicho que la palabra siempre es viva, entonces no podemos nosotros sacar esto y decir eso ya pasó, esto es historia y esto es para... Vamos a ver lo que le sucede aquí a los hijos mayores de Aarón y qué tiene que ver con nosotros también el día de hoy. ¿Qué estaba pasando en el momento en que aquí ya el Señor, en el libro de Levítico, en el capítulo 8, hace la investidura de los sacerdotes y hay todo un rito de ordenación de los sacerdotes? ¿Qué había sucedido? Como ustedes conocen, ya que el pueblo de Dios, una vez que salió de Egipto, el Señor les dijo: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Les dijo eso y les entregó las tablas de la ley. ¿Qué hace Dios? Dios aparta a la tribu de Leví, del cual era Aarón, hermano de Moisés, aparta a la tribu sagrada, ¿no? Le hace a la tribu de Leví para que sean los sacerdotes los encargados de servir al templo en la tienda del encuentro, que era todavía en el desierto. Recordemos que era el santo de los santos, ¿no es cierto? Aquí estaba la cortina de los querubines, a la izquierda estaba aquí el candelabro de 7,
Aquí estaba la mesa de la presencia y aquí estaba el altar del incienso y aquí entraban la puerta. Solamente los de la tribu de Leví, los sacerdotes, podían entrar aquí a servir en el templo. En el capítulo 9 ya vemos cómo se inaugura, en cambio, ese ministerio sacerdotal. Y en este versículo, en este capítulo 9, comienzan a hacer ya el primer sacrificio. ¿Y dónde se encontraba el altar de bronce? Que era un altar que tenía patas, era cuadrado y que tenía como patas así, y aquí se ponía al animalito, ¿no? Ya estaban haciendo su primer ofrenda, como Dios les había indicado que tenían que hacer. Estaban comenzando el culto de adoración a Dios como Yahvé pidió. ¿Y qué dice aquí en el capítulo 9, en el versículo 21, ¿ya? Dice Aarón, que Aarón, ¿quién era? Hermano de Moisés, pero era, ¿qué cosa él era? El sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote, que era el único que podía entrar aquí en el Santo de los Santos. Recordemos eso, ¿no? Entonces dice aquí, Aarón hizo el rito conforme a lo que Yahvé había mandado a Moisés, ¿ya? Aquí hay un punto clave para nosotros entender esto del fuego sagrado, fuego profano, que lo que hicieron los sacerdotes fue conforme a Yahvé, conforme. Esto es importantísimo para nuestro tema de cómo se debe adorar nosotros, católicos, a Dios, ¿ya? ¿Y qué sucede inmediatamente? Algo bellísimo. Dice, entonces, alzando las manos a Aarón hacia el pueblo, lo bendijo. Y una vez acabado el sacrificio, dice, la gloria de Yahvé se mostró. Imagínense qué bello, cómo bajó la gloria de Dios. ¿Por qué a Dios le importaba que ese animalito sea entregado o no sea entregado? ¿Qué es lo que le importó al Señor? Que se hacía conforme a lo que el Señor pidió. Y por eso fue agradable ese sacrificio y por eso bajó la gloria de Dios. Yo cuando estemos hablando de esto, vamos a trasladarnos también a la Santa Eucaristía, el Santo Sacrificio. Dice aquí entonces, la gloria de Yahvé se mostró en todo el pueblo. Y aquí aparece el primer fuego que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? El primer fuego que dice aquí, luego salió fuego de la presencia de Yahvé y lo consumió. Tomó completamente el altar, el sacrificio. ¿Qué hizo el santo, el Kadosh, ¿no es cierto? ¿Qué hizo con esto que dice le consumió? Bajó fuego del cielo, imagínense, no era fuego de cualquier sitio. Fuego del cielo lo consumió. Cuando dice lo consumió, significa que lo hizo sagrado. Todo lo que el Señor hace, lo hace que sea sagrado. Nosotros podemos imaginarnos también la Santa Eucaristía, ¿no es cierto? Lo hizo sagrado y la tradición judía nos dice que el rato que bajó el fuego del cielo sobre el altar de bronce, donde se ponía el animalito para el sacrificio, cuando bajó eso quedó santificado el altar. Fue su manera de inaugurar este altar como altar, ¿ya? Hasta ahí estamos todos bien, ¿no es cierto? Bajó entonces el fuego sagrado para hacer sagrado, para hacer santo y consumir completamente el sacrificio entregado a Dios. Y por eso Dios se mostró en que estaba Él conforme, porque mostró su gloria. Mostró esa gloria que en muchas ocasiones en el templo era tan fuerte que los sacerdotes no se podían ni poner de pie, ni estar parados dentro de la tienda del encuentro, ni estar parados aquí, porque la gloria les hacía así, ¿no? Les hacía así hasta quedar completamente en el piso, como en una postura de adoración completa a Dios. ¿Y qué sucede? Aquí vamos a ver donde en la palabra de Dios habla de este fuego profano. Estamos como claros de que el fuego sagrado baja para santificar, ¿no es cierto? Decíamos la semana pasada que Cristo arrojó fuego a la tierra. Estamos hablando de ese fuego que baja del cielo y que sigue bajando del cielo en la persona del Espíritu Santo Paráclito. ¿Y viene a qué?
a santificarnos, así igualito como bajó acá, ese fuego sagrado, también baja a santificarnos a cada uno de nosotros, a hacernos sagrados. Y vamos a ver cuán sagrados somos cada uno de nosotros, porque somos nosotros templos vivos del Espíritu Santo. Y a ser templos, nos dice San Pablo, al ser templos, nuestro cuerpo es sagrado. Así de increíble. Así como el altar es sagrado, nuestro cuerpo también se vuelve sagrado. Vamos a ver entonces dónde sale este fuego profano, porque hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude a diferenciar lo que es el fuego sagrado del fuego profano. Y ahí vamos a ver qué significa esto. ¿Qué dice en el capítulo 10 de Levítico, versículo 1? Dice, Nadab y Abihu, hijos de Aarón, que eran los hijos mayores de Aarón, y por ser hijos de Aarón y de la tribu de Leví, eran sacerdotes. Y venía en los capítulos anteriores que ellos subieron junto con Aarón y Moisés al monte de Dios, y son los que dentro de todo el pueblo de Dios fueron elegidos para ver más cercano a Dios. Recuerden que Dios se manifestaba en el tope del monte Sinaí, y ellos llegaron lo más cercano, aparte de Moisés, que es el que llegó más cercano, ¿no? Eran los apartados, los elegidos, los mayores, los que servían en el templo, los que podían entrar aquí, los que podían hacer el sacrificio, los que podían y debían tomar el fuego de aquí, que ardía día y noche, de aquí, del altar de bronce, que es importantísimo porque es altar de bronce para nosotros, y cuando hablemos durante toda la charla, es la Santa Cruz, donde se hizo ese incendio de ese fuego que no se acaba nunca. Qué bello, ¿no? Entonces aquí siempre estaba ardiendo el fuego día y noche. ¿Y qué hacen ellos? ¿Ya? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué cosa, no? Dice, tomaron cada uno su incensario y le pusieron fuego. Le echaron incienso y le ofrecieron ante Yahvé un fuego profano. Cada uno de los dos hijos mayores de Aarón tomaron su incenciario, pusieron incienso, pusieron fuego y le ofrecieron a Yahvé, pero ese fuego era profano. ¿Ya? Aquí la palabra de Dios no explica qué era el fuego profano exactamente. ¿Ya? ¿Qué dicen los exegetas, los padres de la iglesia? Que lo más seguro es que no tomaron el fuego del altar de bronce, que es donde tenían que tomar el fuego siempre, porque todo estaba predicho por Yahvé, ¿no es cierto? Cómo son las vestiduras de los sacerdotes, cómo debe ser cada sacrificio. Recuerden que había muchos sacrificios, cómo deben hacer las oraciones, de dónde, cómo deben preparar el incienso. Hay un capítulo entero aquí en el Levítico de qué hierbas específicamente se hacen, de qué especies, se hacen los inciensos. Y esas hierbas, de esas especies que Yahvé dijo, estas de aquí son para mí, eran ya apartadas, sagradas, no se podía utilizar esas mismas fragancias, por ejemplo, en mi casa porque huele rico, sino ya era apartado. Entonces, de fuego profano es un fuego que no era del altar y que no era propiciado por Yahvé para el culto. Entonces, ¿qué haces con este fuego profano? Nos dice también algunos padres que posiblemente ellos estaban borrachos, ¿ya? Que habían tomado y cogieron fuego, posiblemente de la cocina o de alguna otra, llama encendida, pero no de donde debían. Y eso lo hace profano. Y vamos a explicar por qué, porque ve lo que sucede aquí, ¿ya? Aquí lo que sucede es algo que ahorita nos puede llamar mucho la atención. Dice, fuego profano que él no les había mandado, ¿ya? El fuego profano es lo que no manda Yahvé. El fuego sagrado es conforme a Yahvé, como decíamos, conforme a nuestro Dios. Nosotros encender un fuego profano es hacer, por ejemplo, en el culto de la Santa Eucaristía, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Ahí yo estoy encendiendo un fuego profano, porque no estoy haciendo conforme a lo que Dios hace
y dijo que debe ser su culto ahora en la Eucaristía, ¿ya? Esto es importante porque nosotros podemos tener, sin conocer previamente esto, podemos tener encendido ese fuego profano y vamos a ver de dónde nomás puede venir ese fuego profano y qué tenemos que hacer para que se cambie, se apague para siempre ese fuego profano y solo el fuego sagrado sea encendido en nuestro corazón cuando damos culto y adoración a nuestro Dios. ¿Qué sucede con ellos? Entonces está clarísimo, bajó fuego del cielo, bajó la gloria de Dios cuando fue conforme a Dios, ¿no es cierto? Y bajó en cambio un fuego, segundo fuego que vamos, el tercer fuego que vemos, porque vimos ya el fuego profano, y baja otro fuego de junto a Dios, y dice, salió de la presencia de Yahvé un fuego, en cambio, que les devoró y murieron delante de Yahvé al instante. ¿Qué les parece? Murieron ese mismo rato por haber utilizado fuego profano. Bajó la una vez fuego de Dios y bendijo, bajó la gloria de Dios porque fue conforme a Yahvé, y la segunda vez bajó fuego del cielo para consumirles, para matarles. Ahora nosotros en este tiempo que vivimos, ¿no? 2022, como está el mundo, como está la sociedad, esto nos parece una locura. No entendemos cómo pudo el Señor, se equivocaron, o sea, fue como en nuestra cabeza estaría, pero no es para tanto, o sea, no es para, pero aquí nos está enseñando el Señor que todo lo que tiene que ver con Él es sagrado y que nosotros no podemos bajarle, digamos, a los tiempos, a las corrientes del mundo, a decir esto. ¿Por qué nos parece una locura lo que acabo de decir? Porque por el tiempo en que estamos viviendo, porque en este tiempo que nos muestra el mundo, en cambio, es todo lo profano, lo sagrado es de burla. No hay que ser tan exagerado con las cosas, nos dicen. Y esas cosas se van metiendo en nuestra mente y lo peor, se están metiendo en la mente de nuestros hijos. Y no se les está enseñando a nuestros hijos lo que es sagrado y lo que es profano. Y lo que es sagrado es tan santo que uno no puede mover un milímetro. Uno tiene que hacer conforme a Dios. Entonces podemos decir que cuando nosotros encendemos un fuego profano es cuando hacemos las cosas según nuestra voluntad. Y cuando hacemos con fuego santo, fuego sagrado, es conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, caminamos en voluntad de Dios, estamos con fuego sagrado. Cuando en cambio estamos caminando en desobediencia, en rebeldía, que puede ser pequeñita, como decíamos las clases pasadas, puede ser algo muy pequeño, que no sea muy notorio, estamos con ese fuego profano. Y como en el mundo ahora se ha hecho tan carnal, tan mundano, todo es profano. Y quiere lo profano ganar el terreno de lo sagrado y entra dentro de la iglesia. Todo esto del movimiento, digamos, del fuego profano, entra dentro de la iglesia para decir que no sean exagerados. No, háganlo más así. Nos dice la ley de la iglesia que tenemos que ir a ayunar 1 hora antes de comulgar. No importa si es media hora, no importa, ¿ya? ¿Qué nos está enseñando? Esto que bajó, el fuego que bajó a consumirles y que les mató inmediatamente a ellos, ya nos está enseñando que lo sagrado es sacratísimo y que nosotros no tenemos el poder de mover las cosas a voluntad. Bueno, entonces estamos viendo la importancia que es de formarnos nosotros en esto del fuego sagrado y fuego profano. ¿Qué sucede aquí y por qué Aarón? ¿No? Aarón no dice ni si ustedes seguimos leyendo aquí, no dice ¿por qué le mataste? No. Era tan claro lo que había sucedido, ¿ya? Que Moisés le dice entonces a Aarón, esto es lo que Yahvé había declarado cuando dijo, esto es lo que acaba de suceder en este momento, es lo que había declarado, en los que se me acercan a mí, mostraré mi santidad. ¿Qué es entonces mostrarnos la santidad? Cuando Dios muestra su santidad es cuando nos acercamos a lo sagrado, cuando nos acercamos al culto. Ahí nos está mostrando su santidad y por eso la santidad de Dios es tan santo, tan puro, tan perfecto que nosotros no podemos mancharle con ninguna cosa chiquitita, ¿ya? Y esto uno puede decir, este es el caso raro
que se ve aquí, ¿no? Y nosotros conocemos claramente otro caso en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, versículo 1 y siguientes, nos muestra esa pareja cuando todos los cristianos vendieron todo para tener todo en común, ¿no? Y esa pareja que vendieron su bien para entregar a la comunidad, pero ellos dijeron, por si acaso la mitad guardemos en una cuevita, ¿no? Recordemos, ¿qué sucede? Lo mismo, caen muertos al instante los dos. ¿Qué les dice Pedro a los dos? ¿Qué les dice? ¿Por qué engañas al Espíritu Santo? Y dice, en el acto cayeron fulminados muertos los dos, ¿no? Primero el esposo, después, en un momento después, la esposa, y fueron enterrados. Para que veamos que no solamente es en el Antiguo Testamento, cuando uno quiere irse encima de lo sagrado, encima del Espíritu Santo, y por ejemplo, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos decía que nosotros no debemos extinguir al Espíritu Santo y decir al Espíritu Santo, que es el fuego que baja del cielo, que arrojó Dios, que arrojó Cristo, y que vino acá para arrojarnos del Espíritu Santo, no podemos decirle a Él qué hacer o por dónde ir, ¿no? Y el Santo Padre decía, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Espíritu Santo, no me des este don, no, yo lenguas no quiero, o yo no sé, no, o yo no quiero silencios? No, es tan sagrado lo que viene de Dios, que nuestro corazón, ¿cómo debe estar puesto ante lo sagrado? ¿Ya? Ante lo sagrado, reconocemos esto de lo profano, lo contaminado, este fuego extraño. Entonces, por eso, con la palabra esta extraña, nosotros tenemos que quedarnos aquí en la cabeza para cuando vayamos a hacer adoración al Señor. Cuando adoremos a Dios, no podemos ir con este fuego extraño, un fuego que no fue puesto por Dios. Eso es un fuego extraño, no fue puesto por Dios, ni fue alzado por el fuego inmenso del amor, ese movimiento que veíamos que era el celo de Dios. Vemos otro ejemplo en Números capítulo 16, en el versículo 1 y siguientes. Está ahí la rebelión famosa que ustedes también deben conocer de Coré, Datán y Abirón. De estos tres que también eran descendientes de la tribu de Leví, o sea, también eran sacerdotes, increíblemente, ¿ya? Nosotros, ¿qué podemos pensar también de esto? Los dos hijos mayores que cometen esto y mueren en el instante, eran sacerdotes, como digo, los privilegiados, los que están, para que vean cómo rápidamente las personas que puedan estar en un ministerio cerca de la iglesia, rápidamente pueden caer. No hay que ser tan exagerado, podemos hacer así nomás, en ese fuego profano para las cosas de Dios. Rápidamente, estos dos ejemplos son sacerdotes. ¿Qué pasa con ellos? Se enorgullecieron, dice aquí literalmente en la Biblia de Jerusalén, se enorgullecieron. ¿Por qué? Porque Dios había mandado, eso leemos en el capítulo anterior, había mandado a que se guarde el sábado, y ya había un ejemplo de que un señor fue a cortar leña y a prender fuego en día sábado, y por la ley que Dios les dio, tenían el pueblo el poder de apedrearle a esta persona. Entonces, ¿qué pasa con ellos, con esta rebelión de Coré? Y ellos, nuestros sacerdotes, junto con 250 personas que se unieron a ellos, ¿qué sucede? Dijeron, ¿por qué? ¡Qué exagerado esto! ¿Cómo puede ser esto de que se les matan a pedrados a estos solamente por recoger leña? ¿Ya? Y yo lo que estoy diciendo es lo que está en la mente nuevamente en la mente de ahora de nosotros, ¿no es cierto? Nuestra mente está, pero qué exagerado, solo fue a coger y le matan a piedradas, para que veamos cuán alejados estamos de vivir lo sagrado como se debe, porque nuestra mente está por la forma de vida de ahora, por la voz del enemigo que nos dice todo lo contrario a buscar lo santo y lo sagrado. Cuando tú dices a alguien que estamos todos a llamar a ser santos, nos parece que exagerado. No, eso ya no. Cuando eso es lo que nos está llamando Dios mismo a ser santos. Entonces, ¿qué pasa con esta rebelión de ellos? Moisés se acerca y dice, ¿por qué se enorgullecen? ¿Por qué se van? ¿Quiénes son ustedes? Le dice, para irse en contra de las leyes de Yahvé, del Señor. ¿Quiénes son ustedes para contradecir lo que Dios dice? ¿Ya? Y así podemos nosotros hablar de los tiempos de ahora de la iglesia, de las leyes de la iglesia.
¿quiénes somos nosotros para amenorizar o cambiar o decir no? Esto nos enseña a no poner todo en esa tibieza, porque de ahí ya sabemos lo que sucede, como nos dice el Apocalipsis 3, ¿no? No quiere el Señor eso. El Señor quiere que seas bien caliente o prefiere que seas bien frío, pero que no estés así, ¿no? No pasa nada, no importa esas cosas. Y nos dicen a las personas que queremos vivir un poco más acorde a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, que somos en cambio exagerados, tercos. No hay cómo hablar con esta persona. Nos dicen así, cuando debe ser al revés. Ha ganado el lenguaje profano e incluso, como digo, se ha metido dentro de la iglesia, dentro de los movimientos, dentro de los corazones, en todas partes. ¿Y qué sucede con ellos? Moisés dice, ¿qué te crees tú? ¿No? ¿Qué te crees tú? Que es para una pregunta que es para todos nosotros, que cambies las cosas que Yahvé ha dicho. Hagamos una cosa, le dice Moisés a ellos, ¿no? Y junto con los 250 que se rebelaron, hagamos una cosa, tú mañana coge tu incenciario, que todos cojan su incenciario, o sea, habían 254 incenciarios, ¿no? Pongan ustedes nuevamente el fuego, y yo también pongo mi incienso, y veamos a quién Yahvé bendice, ¿ya? ¿A quién Yahvé bendice? Ustedes conocen, no sé si conocen ustedes esta historia, porque es muy, muy famosa y muy predicada, ¿no? ¿Y qué sucede? Al día siguiente encendieron los incensios, pusieron el fuego, ¿y qué sucede? Dios abre la tierra, se traga a todos y bota fuego y les consume y les devora nuevamente. Se mueren todos. Se acabó. ¿Por qué? Porque estaban poniendo un fuego profano que no salía de una equivocación como los hijos de Aarón, ¿no? Que de pronto, como digo, estaban borrachos, tomaron en vez del fuego que tenían, tomaron otro fuego. Suena menos grave, igual el castigo es el mismo. Y ellos toman el fuego ¿de qué? De la rebelión, de enorgullecerse, del orgullo, de la soberbia. De ese fuego, con ese fuego encienden y presentan al Señor. Encima más que se rebelan, y se rebelan contra el santo, que era Moisés, el santo elegido por Dios, encima más que se rebelan, ya quieren adorar a Dios. Y ese es el problema que podemos tener algunos de nosotros. Queremos adorar con el fuego de nuestro orgullo, nuestra vanidad, de nuestro querer, de nuestra soberbia, de querer hacer como yo quiero. No, aquí la iglesia en la Santa Eucaristía pide que todos nos pongamos de pie. Yo estoy tan ida en el Señor que yo me quedo arrodillada cuanto yo quiera. ¿Ya? Estás haciendo exactamente lo mismo con estos ejemplos que vemos en Números, en Levítico, también en Hechos que acabo de mencionar. Exactamente lo mismo. Nosotros tenemos cada vez que morir a nosotros mismos, como nos pide el Señor, para empezar a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, para que verdaderamente habite el Espíritu Santo y que nuestra adoración salga del Espíritu Santo. Decíamos entonces que este altar de bronce, ¿no?, donde se ponía el sacrificio, esto es una prefigura, como les decía, del altar que es la cruz, donde vino ese incendio inmenso de amor de Dios y donde iba a sacar el fuego que iba a arrojar a la tierra. Ahora nosotros podemos poner la adoración, ¿ya?, en un altar cualquiera, que puede ser nuestro propio corazón, nuestra propia ofrenda. Altar es cuando uno ofrenda y pone sobre una mesa para ofrecer a Dios, lo que hicieron Coré, Abitán y ellos, los que se rebelaron, ¿no? O podemos nosotros siempre entrar en el misterio de la cruz, donde está siempre ese fuego, ese horno ardiente de su amor, y solamente desde ahí nosotros adorar, y solamente desde ahí tomar el fuego sagrado que se le debe a Dios. Si nosotros queremos entrar así por nosotros mismos, nos puede pasar como ellos. Y uno dirá, ya no están cayendo muertos, ¿no? Porque imagínense, si estuvieran cayendo muertos, veríamos de pronto en la misa que cae muerto, que canta porque está cantando según lo que él quiere, que está cayendo, está. Pero ¿cómo se muere hoy? ¿Ya? No vemos con nuestros ojos como veían en ese tiempo, pero sí estamos muriendo espiritualmente.
Cuando nosotros estamos en esos pecados de enorgullecerse, rebelarnos, de hacer las cosas a nuestra manera, no según la voluntad de Dios, estamos cada vez muriéndonos. Y dice San Pablo tan claramente, que a mí siempre me impresiona, parecen vivos, pero están muertos, dice San Pablo, ¿no es cierto? Siempre nos está diciendo esto, parecen que están vivos, pero están muertos delante de los ojos de Dios. Si viniera un fuego purificador, si viniera un aviso de Dios desde el cielo y nos mostrara a cada uno de nosotros el estado de nuestra alma, nos dice que podríamos caer muertos al instante al ver el estado de nuestra alma. Pero ¿cómo nos vemos nosotros? Nos vemos como que estuviéramos con el fuego sagrado, como que estuviéramos en la verdadera adoración. ¿Y por qué? Porque somos cumplidores de las cosas, porque vamos a la misa, porque hacemos esto, por hacer las cosas. Y Dios no te pide eso. Lo que te pide Dios es hacer todo conforme a Yahvé, conforme a lo que Él te pide. Nada más. Entonces, que ni siquiera es algo difícil. Lo difícil está la batalla de nosotros con nosotros mismos. Es una batalla de carne con espíritu, con el espíritu nuestro y el Espíritu Santo que quiere venirnos a tomar y a encendernos, así como este incendio en la cruz, a encendernos a cada uno de nosotros para ser esos verdaderos adoradores que nos pide la palabra de Dios. Ezequiel, que les quería leer, que es impresionante. Ezequiel 22, 26. Nos dice Ezequiel, sus sacerdotes, y eso es lo que podemos ver ahora, pero no les aculpamos solamente a los sacerdotes, sino a todos nosotros. Dice, sus sacerdotes han violado mi ley, han profanado mis cosas sagradas. ¿Ya? Esto que escribió ahí Ezequiel se puede ser tan actual para hoy, ¿no es cierto? Podemos ver que lamentablemente existen sacerdotes que sí han violado las cosas sagradas, han violado la ley y han profanado las cosas sagradas. Dice, no han hecho, aquí está lo importante, no han hecho diferencia entre lo sagrado y lo profano, dice aquí la palabra de Dios, Ezequiel 22, 26. No han hecho diferencia. Y eso es lo que sucede ahora. No hay diferencia, entonces uno va como quiere hacer la oración. No hay formación, muchas veces no sabemos ni lo que está sucediendo en el misterio de la misa, cuando Dios nos habla en su palabra la importancia de lo kadosh, de lo santo, ¿no? Porque él cuando es santo, todo lo que Él hace, como decíamos hace un rato, lo santifica y para santificar lo vuelve sagrado, ¿ya? Y que en todos los tiempos del pueblo de Dios ha sido de diferentes formas de no diferenciar. ¿Qué más dice aquí Ezequiel? Esto es impresionante. Ni han enseñado a distinguir entre lo puro y lo impuro, ¿ya? Esto sagrado se vuelve entonces puro, ¿no es cierto? Y todo lo profano, extraño, contaminado es algo impuro. Y eso no puede entrar delante de la presencia de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 24? El Salmo 24 nos dice que solamente los de corazón puro y manos limpias entrarán delante de la presencia de Dios, delante de su santuario, ¿ya? El santuario celestial, como ustedes saben que vimos en todo el estudio del Apocalipsis, también tiene, como decíamos, estos altares de los inciensos, donde estaban esos carbones encendidos, que eran esos carbones que los ángeles llevaban al altar que está en el santuario del cielo, con las oraciones, con las alabanzas, con los ofrecimientos de cada uno de nosotros. Tenemos primero que ofrecer y aprender nosotros a ofrecer un fuego sagrado a Dios, un fuego que venga del Espíritu Santo y conforme a lo que Dios nos demanda, ni más ni menos, en cosas chiquitas, en cosas inmensas. Hasta incluso voy a poner un ejemplo bien pequeño, bien así mundano. Si un letrero dice que no hay que darse vuelta en U, ¿qué está en tu mente? En tu mente, no importa si nadie me ve, ¿no? Ahí tú estás con este espíritu, haz las cosas
cosas pequeñas. Eso le decía Jesús a un místico, que hasta en las cosas pequeñas el Señor ve nuestra fidelidad. Porque Dios puso toda la autoridad, nos dice 1 de Timoteo, toda autoridad ha sido constituida por Él. Y Él permite que nosotros, sus hijos, vayamos de acuerdo a la autoridad y a las leyes que pone para un orden público, lo que va a ayudarnos a ver cómo somos, ¿ya? Y si somos así en eso, ¿ya? Si somos infieles en lo poco, vamos a ser infieles en lo mucho. Eso nos dice la palabra de Dios, ¿no? Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Si eres infiel en lo poco, serás infiel en lo sagrado. Aquí, entrando aquí a lo sagrado. Por eso en las cosas pequeñas tenemos que nosotros ser simplemente obedientes. Por eso que repite mucho el Señor de esto de morir a uno mismo. ¿A qué vamos a morir? Justamente a estas cosas que hace que se enciendan estos fuegos profanos, ¿ya? Y que veíamos lo que sucede aquí, que caen muertos. Nosotros también podemos caer muertos, no de la carne, sino de espíritu. Podemos caer muertos si seguimos ofreciendo solamente esos fuegos profanos, esos fuegos de no importa, tibio, no pasa nada, cuando la ley de Dios es sí y no, y el Señor nos dice que tu sí sea sí, eso nos dice el Señor en el Evangelio, y que tu no sea no, porque todo lo que sale fuera de eso, ¿qué dice el Señor? Viene del maligno. Viene del maligno. Entonces también vamos a caer muertos, así como ellos cayeron al instante muertos, si seguimos por ese camino. Por el Señor tiene la bondad siempre de venirnos a enseñar su palabra, a enseñarnos estas maravillas para poder nosotros caminar siempre en lo santo. Me voy a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 16. ¿Qué nos dice el título aquí en la Biblia de Jerusalén? Nos dice: contra la falsa ascesis según los elementos del mundo. Porque todas estas prácticas según los elementos, ¿qué son los elementos? Los elementos era lo que se usaba para poner en el altar de los dioses, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el vino, flores, la harina. Y aquí es San Pablo, si nosotros leemos todo, está diciendo que no nos quedemos en esos elementos, que no nos quedemos en esas formas, que no nos quedemos en esas vi o i, ¿no? Que no nos quedemos en esos cultos, en esas prácticas. Y nos dice después aquí en el versículo 20, dice: una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo. ¿Hemos escuchado esto antes? No hemos escuchado nunca. Hemos muerto a los elementos del mundo. ¿Qué significa eso? Todo lo que Dios no ha hecho sagrado, todo lo demás, nosotros con Cristo hemos muerto, dice aquí San Pablo. Hemos muerto a los elementos del mundo, hemos muerto a todas esas formas que de pronto pueden haber, que no han sido santificadas por Dios para dar culto verdadero a Dios. Hemos muerto, dice, a los elementos del mundo. ¿Por qué sujetarnos como si aún estuviéramos en el mundo? No podemos estar sujetos entonces a las cosas del mundo, a lo profano, a lo contaminado, a lo impuro, y pretender vivir una vida sagrada, santa y pura. ¿Qué hacemos nosotros? Mezclamos estas dos cosas como que fuera así nomás de mezclar los dos fuegos, el sagrado y el profano. Y aquí San Pablo nos dice: ustedes no. Ustedes ya murieron al mundo en Cristo el Señor, y ustedes ya todo esto de aquí deben sacar de su vida, deben sacar no solamente de la adoración que prestamos a Dios, sino de nuestra vida, de nuestros labios. Nosotros no podemos tener que un día estamos alabando aquí en la misa y otro día diciendo cosas que no se deben decir por la misma boca, ¿no? Nos dice claramente el apóstol Santiago que nosotros no podemos maldecir y bendecir por la misma boca. Entonces no pueden poner lo puro y lo impuro en nuestra boca. Tenemos que aprender poco a poco que el Señor, con la ayuda del Señor, con la gracia del Espíritu Santo, a sacar todo lo impuro de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón. No podemos tener en nuestro corazón cosas profanas. ¿Qué es una cosa profana en nuestro corazón? Que no es sacra, que no es voluntad de Dios, por ejemplo. ¿Qué puede ser? Desear el mal a alguien. Desear el mal a alguien. Ahí está.
Así, y así de fácil podemos caer en eso. Y de repente estamos en el Santísimo adorándote, no sé qué, no sé cuánto. O le envidio a alguien, o no le perdono a alguien, o le odio cuando el Señor nos ha enseñado a amar hasta a los enemigos. No podemos entonces convivir con estos dos fuegos. Tenemos que sacar el uno para que el otro se encienda. Y así como el Espíritu Santo enciende el fuego sagrado, el enemigo de Dios está encendiendo una hoguera en el mundo con ese fuego profano, con todo lo que se vaya en contra de Dios, las leyes de Dios, ridiculizando a las cosas de Dios, a las personas de Dios. El Señor en la palabra de Dios nos ha enseñado que Él ha apartado días, por ejemplo, ¿no? Días para Él. ¿Cuál es el día que apartó? Que apartó el Señor para Él. Domingo, el día del Señor. ¿Ya? ¿Qué más? El domingo y ustedes catequistas las fiestas de guardar, ¿no? ¿Ya? El Señor cuando apartó, ¿qué hizo? ¿Sagrado o profano? Sagrado. ¿El domingo qué es entonces? Sagrado. ¿Un domingo o todos los domingos? Todos los domingos. Entonces el domingo no es el día de la familia, no es el día del asado, es un día sagrado, apartado para Dios. Y nosotros tenemos que vivir santamente ese día. Pero como digo, como está mezclado, nuestra mente de ahora es como que exagerada la Anita decir que el domingo, eso no es la Anita, es lo que dice la palabra y lo que Dios ha hecho. Pero nosotros como vivimos, como digo, medio profanos, la mayor parte del tiempo, y a ratos, sagrado. Y nosotros tenemos que quitar completamente todo lo profano. Y tenemos que ver cómo nosotros santificar el domingo. Si la ley de la iglesia nos dice que no debemos trabajar el domingo, pues no debemos trabajar, ni hacer trabajar a nadie. Porque lo que Dios dijo es santo y no podemos manchar ni tocar, ni hacerlo contaminado ni impuro. Como la Virgen de la Salet, ella aparece a los dos niñitos llorando porque se había profanado el domingo, porque el domingo se iban a trabajar en los campos y se iban después a tomar en las tabernas, ¿ya? Entonces nos llama, y hermoso ejemplo este de la Salet, las verdades que Dios mandó que nosotras vivamos, lo hizo sacralizando, los hizo haciéndole sagrado. El santo, recuerden, todo lo que hace, lo toca, lo hace sagrado, ¿ya? ¿Qué hizo entonces, como decía el Señor, en estas verdades sagradas? Apartó días, ¿no? Como decíamos, el séptimo día, apartó el día del Señor. ¿Apartó qué cosa? Personas. ¿Quiénes son las personas que Él apartó? Sacerdotes. ¿Ya? Y apartó lugares. Las iglesias. Exacto. Y apartó cosas. ¿Qué son qué? Los vasos sagrados. Los vasos sagrados, las lámparas, ¿no es cierto? Los incenciarios de la Santa Misa. Él apartó todo eso. Y cuando Él aparta, Él lo que hace es que nos quiere enseñar que cuando Él entra, digamos, al mundo y aparta estas cosas para Él, ¿qué hace Él? El Señor, que es el Rey de que no tiene tiempo, se introduce en el tiempo, abre un espacio a cada uno de nosotros de tiempo y espacio para que baje toda su santidad, digamos, y que el hombre, ¿qué tiene que hacer para encontrarse con esto que está bajando, que es santo, sagrado, este fuego sagrado del cielo? Para que se encuentre el hombre, ¿qué tiene que hacer? Abrir también un tiempo y un espacio para encontrarse con Dios. Y en ese tiempo y espacio que se abrió, que Dios baja y el hombre, digamos, sube, este tiempo se vuelve sagrado. ¿Y de qué se llena este tiempo? Del fuego sagrado. ¿Ya? Este tiempo que estamos nosotros aquí, este tiempo que Dios apartó, ¿no es cierto? Nos sacó de las cosas para venir a estudiar la palabra de Dios. Él baja a través de su palabra, nosotros subimos al escuchar su palabra, se vuelve sagrado, se sacraliza. ¿Cómo hacemos profano este tiempo? No estás aprovechando este tiempo y este espacio que Dios, que vive en la eternidad, en el Kairos, que no hay tiempo en Él, ¿no es cierto? El Kairos, Él baja en un tiempo y un espacio para estar con nosotros. En el Santísimo, antes de venir acá a la clase, en la Santa Eucaristía que tenemos todos los días, son esos tiempos privilegiados, esos espacios privilegiados
con días privilegiados, personas privilegiadas, cosas y lugares privilegiados para encontrarnos con Dios. ¿Qué está en nosotros entonces? Responder a Dios. Responder esa grandeza que Dios ha hecho a través de hacer sagrada todas las cosas, ¿ya? Recuerden que cuando Él entra, se hace santo, se hace sagrado. Cuando Él entra dentro de nuestro corazón con el Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿no es cierto? Como dice Romanos 5:5, que el Espíritu Santo, por el amor de Dios, se nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando Él entra, ¿qué está haciendo? Dentro de nosotros, está santificando. La presencia del Espíritu Santo nos va a quitar lo impuro, lo contaminado, lo extraño, este fuego profano. Esto de, me equivoqué como los hijos de Aarón. Eso fue una equivocación que, como digo, que para nuestra mente de ahora es como, qué exagerado el Señor, ¿no? Pero ¿qué nos está enseñando? No hay nada exagerado, no hay nada de que se pueda minimizar lo importante que es darle toda la adoración, toda la gloria, todo el tiempo, toda la mente, todo lo que nosotros tenemos. En esta autorrenuncia, porque es una autorrenuncia del hombre, ¿no es cierto? Renuncia a estar ahorita, no sé, pues en la calle, en cualquier sitio, haciendo cualquier cosa, para encontrarse con el Señor. Lo mismo hizo Cristo en la cruz para encender ese fuego. Su autorrenuncia, Él entregó su vida porque quiso, ¿no es cierto? Fue total. Fue un holocausto total. Él se entregó hasta la última gota de sangre, ¿sí o no? Fue una autorrenuncia tan grande que nos llama lo mismo a nosotros, exactamente lo mismo a nosotros. Hacer esto que Él mismo dice, como hemos dicho varias veces, morir a nosotros mismos. Esa es la autorrenuncia que debemos hacer, porque si nosotros dejamos que esta cabecita, la voluntad nuestra, haga lo que quiera, posiblemente ni viniéramos acá. Porque cualquier cosa se va a interponer ante este tiempo, espacio que el Señor nos regala para santificar y para hacer sagrado esos tiempos tan hermosos. Cuando confundimos la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad, convertimos lo sagrado, que es la fuente de vida, en algo profano. Repito, cuando confundimos la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad, convertimos lo sagrado en algo profano, que lo sagrado es la fuente de la vida, qué lindo, ¿no? Fuente de la vida, y lo profano es la fuente de la muerte, como vimos en los casos que acabamos de mencionar en la palabra de Dios. Continuando con Colosenses 2, en el versículo 8, nos dice: mirad que nadie os esclavice mediante una falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, ¿ya? Esa es la falsa ascesis. Esa es lo que decíamos hace un momento, de estar atrás de los elementos del mundo. Esas filosofías que están fundadas, dice aquí San Pablo, en cosas humanas, en ideas humanas, ¿ya? ¿Y qué nos dice aquí San Pablo? Advirtiéndonos: mirad que nadie os esclavice. ¿Qué hace entonces todo lo que viene con esto de aquí? Es esclavizar al Hijo de Dios, que Cristo mismo, ¿qué vino a hacer en la cruz? En cambio, a traernos la libertad de los hijos de Dios, según los elementos del mundo y no según Cristo. San Pablo hace entonces la diferencia completa. Esto es según Cristo, esto según las falacias de las filosofías de los elementos del mundo. El uno nos conduce a la vida y el otro nos conduce a la muerte. En este fuego extraño, ¿cuánto vale ante Dios la santidad del santuario y del cumplimiento de lo que Él dispuso en el santuario? ¿Cuánto le vale, con todo lo que hemos leído, todo lo que en la Santa Eucaristía se da? ¿Cuán agradable puede ser a Él que nosotros hagamos todo conforme al Señor? Nosotros con esto podemos decirle a nuestro Señor que nos saque cualquier fuego que no sea agradable a Él, que este fuego que nosotros encendamos aquí por medio del Espíritu Santo sea similar a ese fuego que bajó del cielo sobre el altar de los sacrificios, el altar de bronce, y sea el mismo fuego que bajó en la cruz de Cristo en el momento de ese incendio del amor. Porque los israelitas
siempre cuidaban ese fuego para que nunca se apague, ¿no es cierto? El fuego que iba a estar en el altar. Cristo también cuida que ese fuego del Espíritu Santo encendido en sus hijos no se apague, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer para que no se apague? Amarle a Cristo, seguirle a Él, hacer todo lo que Él nos manda, seguir sus caminos y sobre todo imitarle a Cristo, para que cuando nos vean a cada una de nosotros diga, ahí va otro Cristo. Que Dios permita que cada uno de nosotros caminemos de esa forma y que nosotros podamos bendecirle al Señor eternamente por todos los regalos que Él nos da. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este día, por toda su enseñanza. Vamos a bendecirle al Señor por todo lo que Él ha permitido que nosotros hoy aprendamos a través de su palabra, pero sobre todo que ese aprendizaje no se quede en nuestra cabecita, sino que baje a nuestro corazón y se haga carne, dándole y bendiciéndole al Santo de los Santos. Y cuando nosotros pensemos, meditemos, contemplemos la santidad de Dios, solo anhelemos esa misma santidad para cada uno de nosotros, de nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, nietos, a todas nuestras familias, comunidades, a la iglesia, hasta que el mundo entero esté encendido. Bendiciendo el santo nombre de Cristo, le decimos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.